Hola, espero estén muy bien. Bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Valentina y mi compañero. Yo soy Santiago Usuga, espero que encuentren muy bien. Bueno, el tema de hoy es la terminación del contrato de manera unilateral por parte del empleador con justa causa. Ustedes se preguntarán qué es. Para poner a quienes nos escuchan un poquito más en contexto, básicamente esto se refiere a la acción en la que un empleador decide finalizar la relación laboral con un empleado debido a razones válidas y legalmente aceptadas. Cabe aclarar algo, y es que aunque estemos hablando de Colombia como tal, en muchas jurisdicciones, incluyendo en muchos países, los empleadores tienen el derecho de despedir a un empleado si existen razones justificadas para hacerlo. Santi, ¿tú qué opinas? Y sí, vale, pues lo que tú decías de las razones válidas, eso lo tenemos de hecho, tipificado en el Código Sustantivo del Trabajo y hay varias causas que les vamos a ir explicando una por una. La primera es el haber sufrido un engaño por parte del trabajador. Esto puede ser mediante la presentación de certificados falsos para su omisión o tendientes a obtener un provecho a favor del trabajador para su beneficio. También tenemos como los actos de violencia, injuria, malos tratamientos o la indisciplina del trabajador hacia el empleador, hacia los miembros de su familia o hasta los compañeros de su trabajo, ¿vale? Bueno, hablemos también de que todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera del servicio en contra del empleador, de los miembros de su familia o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores, vendría a ser otra, como también lo es todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, pues toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas. Así es, vale. También como todos esos daños, como le decía Valentina, físicos también van también los inmorales o delictuosos que el trabajador cometa pues en su lugar de trabajo, desempeñando sus labores. También podemos ver que toda violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, y aquí nos vamos hacia los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o también cualquier falta grave, perdón, calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. Exacto. Otra de los temitas que vamos a hablar es la detención preventiva de trabajo por más de 30 días, a menos que, tengan esto muy en cuenta, posteriormente sea absuelto o el arresto correccional que exceda 8 días o aún por tiempo menor cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extinción del contrato. Y la octava, que ya iría en ocho con todo lo que le hemos dicho, es que el trabajador revele secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Uno creería que no, porque incluso uno a veces lo hace inconscientemente, ¿no? Pero tengan Exacto. esto muy en cuenta. En la novena, yo creo que vale es mucho la que se ve hoy en día, que es el deficiente rendimiento pues en el trabajo, por la capacidad del trabajador. Es algo que vemos habitualmente, por lo que los empleadores deciden terminar la relación laboral, y pues la verdad es, obviamente tienen que haber unas razones para que esto se dé, pero la novena para mí es la causa más vista diariamente. De También hay acuerdo. otra que es la sistemática en ejecución sin razones válidas por parte del trabajador de las obligaciones convencionales o legales. Esta va como muy ligada a la novena, la que les acabé de decir que se ve muy diariamente. Bueno, vamos a hablar de otra que uno creería que tampoco, y es que todo vicio que uno tenga como trabajador que perturbe la disciplina de el establecimiento vendría siendo otra, y la renuncia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas prescritas por el médico del empleador o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes. Ya para terminar con estas causas, estas tres que les vamos a decir, también una sería la ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada, y reconocimiento al trabajador de la pensión, de la jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa. Bueno, esa vendría siendo la última, pero vamos a hacer como un poquito de énfasis, y es la enfermedad contagiosa o crónica del trabajador
que no tenga carácter de profesional, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante 180 días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad. Respecto a esto, a la enfermedad por 180 días existe una gran limitación impuesta por la Corte Constitucional que busca precisamente proteger al trabajador de la discriminación y busca que tanto el empleador como el sistema de seguridad social garanticen los derechos a los trabajadores. Respecto a la terminación del contrato de trabajo por reconocimiento de la pensión de vejez, esta no se puede dar hasta tanto el pensionado sea incluido en la nómina de fondo de pensiones con el fin precisamente de garantizar que éste reciba ingresos. Es decir, que un trabajador no puede ser despedido por el simple cumplimiento de los requisitos para pensionarse, ni siquiera cuando la pensión le sea reconocida, sino cuando se incluya en nómina. ¿Por qué? Porque entre las fechas en que, a ver cómo le digo, en que el fondo de pensiones reconoce la pensión y cuando empieza a pagarla, pueden pasar varios meses. Claro que sí, vale, muy importante eso de la enfermedad que decías, como también es muy importante que ustedes sepan que todo eso de la terminación de trabajo de manera unilateral por parte del trabajador, con justa causa obviamente, se rige por el Código Sustantivo del Trabajo. Pero claro, ustedes dirán, esas causas simplemente uno las invoca diciendo al trabajador como, bueno, ya no quiero que trabajes para mí. Y no, eso tiene que incluir varias cosas y le vamos a decir tres puntos muy claves para eso. El primero es el incumplimiento grave del empleado o del trabajador. Si el empleado comete actos como robo, fraude, negligencia grave, violación de reglas fundamentales de trabajo y demás causas que les dijimos al principio del podcast, sería una de las maneras en las que se puede incluir esa justificación. La segunda puede ser por razones económicas, por ejemplo, la empresa llega a un punto donde quiebra, tiene dificultades financieras y no le hace como viable mantener el empleo de sus trabajadores. La tercera es por razones disciplinarias. Esto yo creo que se ve mucho, Ale, porque mira que mencionamos que no hemos mencionado una parte muy importante de eso y es que es el acoso sexual o el abuso de sustancias o la misma violencia, ¿vale? Es Que se muy ve en importante, los trabajos. Es muy importante eso, yo creo. que es algo del día a día. Exacto, es algo que vemos, el acoso sexual en los trabajos, yo creo que en cualquier tipo de trabajo que veamos por parte del trabajador se ve mucho, obviamente no hay que dar de lado al empleador porque yo creo que también es un punto muy clave, pero es algo que hay que tocar y es muy delicada la situación, pero tenemos que mencionarla también aquí, Valentina y yo. Exacto, Santi. Bueno, ahora vamos a tocar para mí uno de los temas más importantes, que es la terminación del contrato. Debe de seguir un proceso específico. Son 4 pasos, o vamos a hablar de 4 pasos. El primero sería la notificación por escrito, y es que, pues no tengo que explicar mucho esto, básicamente es que el empleador debe notificar al empleado por escrito la causa de dicha terminación, detallando claramente los hechos que la justifican. La segunda es la audiencia al empleado. Bueno, en algunos casos se debe dar al empleado la oportunidad de defenderse y presentar su versión de los hechos. Aclaro, en algunos casos. La tercera, pero no menos importante, es el registro ante el Ministerio de Trabajo. El empleador debe informar al Ministerio de Trabajo sobre la terminación de dicho contrato con justa causa. Y la última, que sería el pago de las prestaciones legales, y es que a pesar de la terminación, el empleador debe pagar al empleado las prestaciones legales correspondientes, como las indemnizaciones y salarios pendientes. Exacto, vale. Ya para ir finalizando con este muy resumido podcast, pero que es muy importante y nos da Muy muchas importante. eh, cosas para, no sé, futuras relaciones laborales que tengamos nosotros, ya sea los que estén escuchando este podcast. Quería hacer una aclaración sobre una sentencia, la sentencia CU 449/2020. Tú mencionas ahorita que la Corte Constitucional era como ese medio para unificar. Bueno, en este momento ella unificó su jurisprudencia en relación con el artículo 62
del Código Sustantivo del Trabajo. Ese era el relativo a los requisitos necesarios para que de manera unilateral el empleador dé por terminar relación de trabajo, es básicamente lo que les explicamos al principio del podcast, perdón. En ese sentido, cuando el empleador haga uso de la facultad de terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa, estará sujeto a la regla de interpretación del artículo 62 del presente código que les hemos estado mencionando a lo largo del podcast. Para eso les voy a mencionar 6 reglas de interpretación, y es que debe existir una relación temporal de cercanía entre la ocurrencia de los hechos o su conocimiento y la decisión de dar por terminado el contrato. También, la terminación deberá estar amparada en una de las justas causas previstas en esta ley. Eh, También otra sería de obligatorio cumplimiento, perdón, comunicar al trabajador las razones o motivos concretos que motivan a la terminación de la relación contractual. También revisar y dar cumplimiento a los procedimientos previamente establecidos en la convención o pacto colectivo, contrato individual de trabajo, reglamento interno o laudo arbitral relativos a la finalización del vínculo laboral. Por ahí terminando, también pues, una cortica, pero muy importante, es acreditar las exigencias de la causal determinación. Y por último, se debe garantizar al trabajador el derecho a ser oído, que es lo que mencionaba Valentina sobre la audiencia al empleado, para dar como la versión de los hechos. Obviamente el trabajador tiene su derecho a su audiencia y de manera previa el empleador ejerza esta facultad de terminación. Lo anterior, obviamente, lo fundamentamos en la dignidad humana y en la eficacia horizontal de los derechos fundamentales de los trabajadores, tales como el derecho a la defensa, al buen nombre y a la honra. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho nuestro podcast y más que gustar, lo puedan interiorizar y aplicar, como decía Santi, en un momento de nuestro podcast, cuando empiecen su día laboral o si ya la tienen en práctica cada una de las cosas mencionadas el día de hoy. Esperamos encontrar Exactamente. y podamos encontrarnos nuevamente en alguno de nuestros podcasts. No, vale, muchas gracias por este espacio. Ella ya les dijo todo. Nosotros tratamos como de que escucharan un poquito de lo que viene siendo este tema. Y nada, mil gracias por su tiempo, por escucharnos. Espero que estén muy bien y ya. Muchas gracias.